Buenos días a todos, mi nombre es Sebastián Linares. Bienvenidos a este espacio de diálogo donde exploraremos las fascinantes teorías del aprendizaje poniendo en conversación las perspectivas tradicionales con las emergentes. En los próximos minutos nos sumergiremos en la esencia misma de cómo aprendemos, desentrañando si este proceso se trata fundamentalmente de una respuesta condicionada a estímulos externos o de una construcción activa e interna por parte del individuo. Durante este primer momento tocaremos el tema 1. Naturaleza del aprendizaje. Abordaremos las preguntas que nos convocan. ¿Es el aprendizaje un simple reflejo ante lo que se nos presenta o implica una elaboración profunda y personal de la información? ¿Y qué trascendentales implicaciones tiene esta visión sobre la manera en que enseñamos y facilitamos el desarrollo del conocimiento en otras? Para iniciar esta reflexión, exploraremos cómo el enfoque conductual con figuras como Watson y Skinner nos presentan un aprendizaje basado en la modificación de la conducta a través del condicionamiento. Veremos cómo estas perspectivas referenciadas por Antolines y Pérez Álvarez ha dejado su huella en ámbitos clínicos y educativos al buscar moldear comportamientos específicos. En contraposición, nos adentraremos en el constructivismo cognitivo de Piaget, que nos invita a comprender el aprendizaje como una edificación interna y gradual, íntimamente ligada a las etapas del desarrollo intelectual. Tal como lo señala Zúñiga y colaboradores en su más reciente trabajo, aquí el aprendizaje emerge como un ser activo y reflexivo y fundamental de autoconstructor de su propio conocimiento. A lo largo de estos primeros minutos buscaremos identificar los aportes cruciales de cada perspectiva, pero también señalaremos cómo el conductismo tiende a simplificar al individuo como un mero receptor pasivo, mientras que el constructivismo lo eleva al rol protagónico en la gestación de su saber. Así pues, demos inicio a este diálogo enriquecedor sobre la naturaleza fundamental del aprendizaje. Continuando con nuestro análisis sobre la naturaleza del aprendizaje, profundicemos en las dos perspectivas que hemos introducido. Desde la lente del conductivismo, el aprendizaje se asemeja a la instalación de un programa en una máquina. El entorno proporciona los estímulos y el organismo reacciona, generando respuestas que pueden ser reforzadas o castigadas para moldear la conducta deseada. Pensemos en el condicionamiento clásico de Pavlov, donde un estímulo neutro, la campana, se asocia repetidamente con un estímulo condicionado, la salivación. De manera similar, el condicionamiento operante de Skinner se centra en cómo las consecuencias de una acción, recompensa o castigo, influyen en la probabilidad de que esta acción se repita. En el aula esto se ha traducido en sistemas de recompensa por buen comportamiento o respuestas esperadas. Esas pueden ser correctas o incorrectas, y en la aplicación de consecuencias negativas ante conductas no deseadas. La implicación para la enseñanza desde esta visión es clara. El profesor se convierte en un diseñador de ambiente de aprendizaje rico en estímulos y reforzados, guiando la conducta del estudiante hacia los objetivos predefinidos. Sin embargo, esta visión ha sido objetivo de críticas por su concepción del aprendiz como un ente relativamente pasivo, cuya conducta es fundamentalmente determinada por factores externos. Se le ha reprochado no considerar suficientemente los procesos internos del individuo, como el pensamiento, la motivación o las emociones, en el proceso de aprendizaje. En contraste, el constructivismo cognitivo liderado por Piaget nos ofrece una imagen radicalmente diferente del aprendiz. Aquí el niño, y por extensión el ser humano en cualquier etapa, no es una tabla rasa, sino un explorador activo que constantemente interactúa con su entorno, asimilando nueva información y acomodando sus esquemas mentales preexistentes para darle sentido al mundo. Piaget describió estas etapas del desarrollo cognitivo caracterizadas por formas cualitativamente diferentes de pensar y de comprender. El aprendizaje de esta perspectiva no es una mera acumulación de datos, sino una reorganización interna de las estructuras cognitivas. El error no se considera un fracaso, sino una oportunidad para la reestructuración y el avance en la comprensión. La implicación para la enseñanza es profunda. El rol del educador se desplaza del transmisor de conocimiento al facilitador de experiencias que desafíen el pensamiento del estudiante, fomentando la exploración, la experimentación y la reflexión activa. Se busca crear ambientes donde el estudiante pueda construir su propio entendimiento a través de la interacción con el contenido, sus compañeros y el profesor. En la práctica, ambas teorías han influido significativamente en las metodologías pedagógicas, mientras que el conductismo ha aportado estrategias claras para la modificación de conductas específicas y la instrucción la instrucción programada. El constructivismo ha impulsado enfoques centrados en el estudiante, el aprendizaje basado en problemas, el trabajo colaborativo y la importancia de la actividad mental del aprendizaje.
del aprendiz. La tensión entre estas dos visiones fundamentales, respuesta condicionada o construcción activa, sigue siendo un punto central en el debate educativo actual. Reconocer las fortalezas y limitaciones de cada perspectiva nos permite adoptar una visión más matizada y flexible del aprendizaje, integrando estrategias que consideren tanto la influencia del entorno como la capacidad intrínseca del individuo para construir su propio conocimiento. Y en los siguientes temas exploraremos cómo las perspectivas emergentes dialogan y se nutren de estas bases tradicionales, ofreciendo nuevas luces sobre la complejidad del proceso de aprender. Hola, mi nombre es Karen Triana, soy estudiante de psicología y en esta ocasión exploraremos sobre cómo los enfoques tradicionales y emergentes en psicología nos ayudan a entender el aprendizaje, especialmente el rol del entorno sociocultural, aprendemos solos o con otros. Respondiendo a la pregunta cómo los enfoques tradicionales y emergentes aportan a la comprensión del aprendizaje desde la psicología, entendemos que ambos enfoques ofrecen una comprensión completa de lo que es el aprendizaje. Los enfoques tradicionales proporcionan bases sobre cómo se forman los hábitos y comportamientos, mientras que los emergentes nos muestran la importancia de la colaboración y el contexto social, así que ambos enfoques permiten un aprendizaje más significativo y profundo. Empezando con el enfoque tradicional, representado por el conductismo, psicólogos como Pavlov y Skinner vieron el aprendizaje como un proceso de estímulo y respuesta, mostrando que el foco está en el individuo aprendiendo a través de refuerzos y castigos, respondiendo a comandos. Desde esta perspectiva se puede decir que sí aprendemos solo sin necesidad de interacción social. Sin embargo, en enfoques emergentes como la teoría sociocultural de Vygotsky nos muestra una visión diferente, enfatizando que el aprendizaje es profundamente social y se necesita el entorno cultural y las interacciones para desarrollar habilidades cognitivas. ¿Qué papel juega el entorno social en el aprendizaje? Ofrece modelos y significados compartidos que dan forma a nuestro conocimiento, ya que sin este contexto nuestro aprendizaje sería completamente limitado. La interacción social es de vital importancia en nuestro desarrollo cognitivo. A través de la colaboración construimos conocimiento juntos. La enseñanza que nos deja esta teoría es que, aunque sí es posible aprender solos, cada interacción, intercambio cultural enriquece nuestro proceso de aprendizaje. Aunque se puede lograr aprender solos, debemos reconocer que el verdadero crecimiento está cuando colaboramos juntos y nos apoyamos mutuamente. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Astrid Zapata y hoy traigo un cuestionamiento para todos ustedes sobre las teorías emergentes y tradicionales. Bueno, desde mi punto de vista, pienso que los enfoques tradicionales y emergentes en la psicología aportan de manera complementaria la comprensión del aprendizaje, por supuesto, enriqueciendo nuestra visión sobre cómo las personas adquieren conocimientos y habilidades. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo en estos momentos. Los enfoques tradicionales suelen basarse en teorías clásicas como el conductismo, que enfatizan la importancia del refuerzo, la repetición y la observación del comportamiento. También incluyen teorías cognitivas que se centran en procesos mentales internos como la memoria, la atención y la resolución, por supuesto, de problemas. Estos enfoques han sido fundamentales para entender los mecanismos, ¿cierto? Estos mecanismos básicos del aprendizaje y han dado lugar a métodos, ¿cierto? Métodos, por ejemplo, los métodos educativos, los estructurados y efectivos. También vamos a hablar, por otro lado, de los enfoques emergentes. Esos enfoques emergentes incorporan nuevas perspectivas tecnológicas, ¿cierto? Como el aprendizaje social, el constructivismo, el aprendizaje basado también en problemas y el uso de herramientas digitales. Por supuesto, las herramientas digitales de la nueva era, ¿cierto? Plataformas interactivas. Estos enfoques reconocen la importancia del contexto social, la motivación intrínseca,
la participación activa del estudiante y la personalización del proceso de aprendizaje. Además de ello, consideramos aspectos emocionales, culturales y neurocientíficos que incluyen en cómo aprendemos, ¿cierto? Vamos a dar un ejemplo más puntual, el buen vivir, el enfoque del buen vivir, con raíces en cosmovisiones indígenas, ¿cierto? Propone un modelo educativo que promueve la armonía con la naturaleza, la comunidad y el propio ser. Se trata de una pedagogía integradora, efectiva y contextualizada. Y esto lo dijo el señor Arcos Sánchez 2021. Bueno, este enfoque, ¿cierto?, cuestiona la lógica occidental de la competencia y la estandarización, proponiendo una educación para la vida digna, la identidad cultural y el respeto por la diversidad. Su aplicación, por supuesto, en un aula implica metodologías participativas de aprendizaje basados en las experiencias y en una profunda valoración, pues, por supuesto, del contexto. En consecuencia, ambos enfoques enriquecen, ¿cierto?, la comprensión del aprendizaje en la psicología, permitiendo diseñar estrategias educativas más efectivas, por supuesto, adaptándolas a las necesidades actuales y futuras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a mis compañeros por la información aportada. Mi nombre es Laura Camila y continuaré con el panel de información según el tema 4, que habla sobre la educación intercultural e inclusión, y como interrogante vamos a estudiar cómo incorporar la diversidad en el aula. Bueno, vemos que en un desarrollo ampliado en los últimos años, la necesidad de una educación intercultural e inclusiva ha cobrado protagonismo pues, en América Latina. Pero especialmente por la persistencia y la inclusión de los estudiantes pertenecientes a pueblos indígenas y comunidades alejadas. Estos grupos, como lo hemos visto, enfrentan barreras materiales y también culturales. Pues estos grupos, como su nombre lo indica, tienen una gran falta de acceso a los recursos tecnológicos o también de transporte, sino también culturales y epistemológicos. Vemos que la educación, el sistema educativo tradicional siempre ha sido muy monocultural, como lo indica Tubino 2005, donde él afirma que promoviendo la única forma de entender el conocimiento y la enseñanza y el aprendizaje. Pero también vemos que uno de los principales desafíos para los estudiantes indígenas es salir de su zona de confort, o sea, interactuar en otros entornos diferentes al que ellos están acostumbrados a interactuar. ¿Por qué? Porque las escuelas muchas veces imponen una lógica de aprendizaje desvinculada en las realidades locales. ¿A qué me refiero? Es que estas escuelas muchas veces ignoran las lenguas originarias, las culturas y las costumbres que estos han tenido en el transcurso de los años en sus vivencias. Entonces esto implica la baja autoestima, la deserción escolar y muchos casos de abandono educativo a temprana edad. Esto se vio reflejado en un estudio que hizo Cortés Gutiérrez en el 2022. También vemos que los modelos educativos deben, por tanto, abrirse al diálogo de saberes. ¿Qué significa esto? Esto significa que buscan valorar tanto el conocimiento académico como los saberes ancestrales, la cosmovisión indígena y las prácticas comunitarias. O sea, tener un poco de cultura general para la adaptación del entorno.
Esto también pues ofrece un marco filosófico y ético para una educación arraigada en la reciprocidad, en la colectividad, en la armonía. Bueno, en la práctica incorporada de la diversidad en el aula también se ve, como lo indico en el trabajo, que en el aula requiere medidas concretas, como que círculos contextualizados. ¿De qué trata? De diseñar participaciones en comunidades integrando saberes locales, usar las lenguas originarias para que se pueda crear conocimientos en el entorno con las personas que ya están acostumbradas a este dialecto y las que no estamos acostumbradas a tener un conocimiento previo sobre ellas, y la formación de docentes interculturales, o sea que los profesores deben de ser capacitados no solo para los contenidos culturales, sino actitudes de respeto, escucha activa, valorización de la otredad, entre otros. También se ve que las metodologías activas y comunitarias es otra manera de hacer de que como el aprendizaje basado en proyectos o trabajos por rincones que permitan a los estudiantes vincular el contenido propio y compartirlo con las otras personas, señalando su vida cotidiana y comunitaria. Además, es importante ver que esto requiere un compromiso institucional fuerte. ¿Cómo así? Que este tenga políticas públicas que respalden la interculturalidad, no como una excepción o acomodo temporal, sino como un principio estructural para que el sistema educativo, como lo indica Walsh 2010, la educación intercultural debe ser crítica, es decir, debe ser cuestionada el racismo cultural, la desigualdad y los sistemas de poder que perpetúan la exclusión de los pueblos indígenas y rurales. Si ponemos en práctica esto, considero que vamos a ser muchos los profesionales, va a haber más compañerismo, más oportunidades laborales, educativas y menos deserción escolar. Gracias. Muchas gracias, compañera. Siguiendo con el tema 5, implicaciones para la práctica profesional, ¿cómo aplicar estas teorías? Bueno, en la práctica educativa real, aplicar las teorías del aprendizaje implican reconocer que cada contexto, grupo y persona pueden presentar necesidades distintas. Por eso no se trata de elegir una sola teoría, sino de articular varias perspectivas que respondan a las características del entorno educativo. Esta visión ecológica e integradora permite que el docente pueda adoptar un rol más reflexivo y estratégico. Por ejemplo, el conductismo, útil en ambientes que requieren estructuración, repetición o refuerzo, como en las enseñanzas de hábitos o habilidades básicas. También en el cognitivismo se centra en el procesamiento de la información, el pensamiento crítico y las estrategias metacognitivas, que favoreciendo aprendizajes como más profundos. El socioconductismo y enfoque sociocultural priorizan la interacción social y la mediación del docente y el valor del contexto cultural en la construcción del conocimiento. Enfoques interculturales y pues del buen vivir. Integran saberes locales, cosmovisiones indígenas y prácticas comunitarias, lo que es fundamental para una educación situada y respetuosa a la diversidad. Implicaciones prácticas: diseñar actividades pues como diversificadas que combinen prácticas individuales y colaborativas. Incorporar evaluaciones formativas que consideren el proceso, no solo el resultado. Promover la autonomía también del estudiante y como su participación activa en la construcción del conocimiento. Bueno, para terminar con nuestro panel,
damos una reflexión y el cierre del panel resalta que el aprendizaje no es un proceso mecánico ni uniforme. Por eso el docente debe ser un agente de transformación, capaz de leer su contexto, generar vínculos significativos y facilitar experiencias de aprendizaje que empoderen al sujeto. Muchas gracias.